¿Alguna vez te has preguntado qué mina subterránea es la más profunda del mundo? ¿O qué minerales son necesarios para los dispositivos electrónicos? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, y soy curiosa de profesión. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinaremos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como ya es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos. Y el episodio del día miércoles se trató sobre unos animalitos bien especiales. Hablamos sobre los pioneros anónimos de la carrera espacial, específicamente de Laika, la perrita que vemos aquí en pantalla. ¿Por qué? Porque el 3 de noviembre fue el aniversario del lanzamiento del Sputnik 2, el satélite que llevó el primer ser vivo que iba a orbitar el planeta, ¿no? Por primera vez. Y efectivamente, Laika lo logró. Laika fue una perrita callejera de Rusia que se utilizó y que se envió en estas cápsulas bien pequeñas, como vemos, y se la entrenó para poder sobrevivir en base a un gel. Dio unas 3 vueltas alrededor del planeta y finalmente, cuando regresó, lamentablemente falleció. Por lo tanto, el episodio pasado lo enfocamos en la carrera espacial, estos pioneros anónimos que formaron parte de este proceso y cómo la carrera espacial, como hito histórico dentro del contexto geopolítico de la Guerra Fría, terminó siendo uno de los aceleradores tecnológicos más grandes que han habido, un catalizador enorme. Gran parte de la tecnología de la cual gozamos actualmente, tanto en comunicaciones como en smartphones, ¿cierto? Etcétera, se basa en la carrera espacial, además de muchos cambios curriculares, ¿no? Que llevaron a un enfoque más agresivo con las ciencias, el famoso modelo STEAM. Por lo tanto, le debemos mucho a la carrera espacial y no está de más recordar a los pioneros de 4 patas, ¿no? O más, en algunos casos, a todos los animales, todos estos héroes anónimos que terminaron ayudando en este proceso de la carrera espacial, porque antes de mandar a personas, mandamos a muchos de estos animales, no siempre con el mejor de los tratos y con el mejor de los resultados. Y eso también llevó a que empezara la bioética a causar ruido, ¿no? En todos estos progresos tecnológicos y que llegáramos actualmente a leyes específicas sobre el maltrato animal y el uso de animales en experimentación. Por lo tanto, fue un capítulo bien lleno de información. Por lo tanto, si quieren saber más al respecto, les sugiero que lo puedan revisar en nuestra página de YouTube. Pero el día de hoy vamos a ajustar más el enfoque de nuestro instrumento porque vamos a ver una nueva sección llamada Anatomía de una idea. Porque en el microscopio filosófico no nos conformamos con la superficie de los acontecimientos, queremos ir más allá. Pero toda gran reflexión necesita un método, un procedimiento para no perdernos en la inmensidad del pensamiento. En esta sección vamos a emplear un bisturí muy específico que es el llamado método 5W1H. ¿Qué es este método? Bueno, el método 5W1H es una herramienta del periodismo y análisis que consiste en responder 5 preguntas clave originalmente. Es un método en inglés, por eso se llama 5W, por las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y por qué, que en inglés serían who, what, when, where and why. Se utiliza para recopilar información de manera completa y objetiva sobre un hecho, problema o situación, permitiendo analizar todos los aspectos desde diferentes perspectivas. Y a menudo se le agrega también cómo, que sería la H con el how. Por lo tanto, vamos a utilizar este método periodístico para poder adentrarnos quizás a temas de los cuales yo personalmente no tengo tanta formación, pero
que utilizándolo podemos llegar a la mayoría de las respuestas que queremos respecto de este tema, ¿no? Por lo tanto, estas preguntas se convertirán en nuestros escalpelos para diseccionar cualquier tema, por muy complejo que sea, porque toda buena noticia e información debiera ser capaz de responder estas 6 preguntas. Así que hoy colocaremos sobre la platina el siguiente tema. Vamos a hablar sobre las famosas rare earths o tierras raras y su importancia. Así que comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué son las rare earths o tierras raras? Alguno puede que le haya sonado, sobre todo han salido mucho para quienes están aquí en Chile, ¿no? Y estamos en carrera presidencial. En algunos de los debates ha salido el término, ¿no? ¿Qué son estas rare earths o tierras raras? Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos, 15 lantánidos más el escandio y el itrio. Ahí los tenemos marcaditos, ¿no? En la tabla periódica. La mayoría no los tendemos a analizar mucho. Cuando vemos la tabla periódica, sobre todo mis estudiantes del área de la salud, nos enfocamos más en la parte orgánica, ¿no? De la química y tendemos a fijarnos mucho más en los elementos superiores. Pero siempre aparecen estas filas, ¿no? Más abajo, que son los lantánidos y que en este caso han sido cruciales para la tecnología moderna. A pesar de su nombre, no son necesariamente escasos. Se les llama raras o tierras raras porque es muy difícil y costoso encontrarlos en forma pura, ya que a menudo se encuentran mezclados con otros elementos. Sin embargo, son esenciales para la fabricación de productos como los teléfonos inteligentes, que todos gozamos de ellos, coches electrónicos, paneles solares, sistemas de defensa, entre otros. Por lo tanto, vamos a aprender más sobre estos eh, elementos o tierras raras. Vamos a entrar aquí a una noticia al respecto, porque los hemos oído, pero no necesariamente los conocemos. Tenemos, eso sí, que primero traducir la página al español, por favor. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son estos elementos de tierras raras? Los elementos de tierras raras son una serie de elementos químicos presentes en la corteza terrestre que están adquiriendo una importancia crucial para la sostenibilidad futura de muchas tecnologías modernas, como los coches eléctricos, las turbinas eólicas, los teléfonos inteligentes y muchas otras aplicaciones. Si bien estos elementos en sí mismos no son raros, encontrar un proyecto con concentraciones lo suficientemente altas como para su extracción sea económicamente viable, sí lo es. Por lo tanto, ¿lo encontramos en todo el planeta? Sí, pero no en mucha cantidad. Las tierras raras pertenecen a una serie de los lantánidos de la tabla periódica e incluyen al lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio, lutecio e itrio. El escandio también se considera un elemento de estas tierras raras por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Todas esas siglas, probablemente la mayoría de nosotros nunca las vemos, nunca nos aprendemos esos nombres, ¿no? Científicos, perdón, las siglas de esos elementos químicos, no nombres científicos, pero en mi época, cuando se nos hacía memorizar la tabla periódica, en dictados químicos, todavía me acuerdo, profesora Nancy, todavía me acuerdo cuando nos hacía hacer eso, eran los más difíciles, ¿no? Y en los que uno se caía muchas veces. Y uno decía, ¿por qué diablos tengo que saberme esto? Bueno, es irónico pensando, y eso puede ser para otro episodio, que la tabla periódica se ideó para no tener que memorizar los elementos químicos. Sin embargo, todos los memorizamos. Pero bueno. ¿Para qué me sirven estos elementos de tierras raras? Porque son imanes y son imanes críticos, ¿no? Aquí los tenemos para vehículos electrónicos, turbinas de viento, eh, reactores nucleares, son semiconductores para los rayos X, es decir, nos sirven muchísimo. Así que es por eso que
los necesitamos. Ahí tenemos en celeste los elementos raros más livianos y los elementos raros más pesados en rojo. Así que esa es la razón. Y como están en todos lados, pero son valiosos, he allí su importancia. Pero ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Quién? ¿Quién descubrió estas tierras raras? El descubrimiento de las tierras raras no fue la obra de una sola persona, sino el resultado de un largo proceso científico que comenzó con el descubrimiento de la gadolinita en 1787 por Carl Axel Arrhenius, que es a quien tenemos acá, al caballero de aquí. Posteriormente, Johann Gadolin identificó el itrio a partir de ese mineral y entre finales del siglo XIX y principios del XX, químicos como Jöns Jacobs Berzelius, que identificó el cerio y el torio, y Carl Gustav Mosander, que identificó el lantano, ergo y terbio, y otros fueron descubriendo y aislando sucesivamente estos elementos. Aquí tenemos a todas esas personas. Inicialmente a Johann Gadolin, luego a Jacob Berzelius y luego a Gustav Mosander. El proceso de purificación para aislar estos elementos fue un desafío constante que culminó en gran medida en la década de 1940 con métodos como el intercambio iónico. Por lo tanto, desde 1700 hasta 1940 estuvimos trabajando en el descubrimiento de estos elementos. Y pocas veces se habla, ¿no?, de la cantidad de trabajo que significó identificar los distintos elementos químicos que conocemos actualmente. Y si hacemos un episodio sobre la tabla periódica, que sería un muy buen tema, yo creo que tendríamos que conversar un poco en ello, porque la razón por la cual la tabla periódica que tenemos actualmente está tan ordenada es porque se dejó espacio para posibles nuevos descubrimientos. Actualmente conocemos 118, si mi memoria no me falla, elementos químicos que sabemos que están aquí en el planeta. Y se está intentando producir nuevos, pero la mayoría de los nuevos que se han ido produciendo no son tan estables y los átomos terminan deformándose, ¿no? Y por lo tanto, por eso seguimos contando estos 118. Lo que no quita que haya otros elementos químicos quizás afuera. Hasta el momento, no. Hemos encontrado en algunos meteoritos que han caído, ¿no?, en la Tierra, los mismos elementos que tenemos aquí. Por eso sabemos y decimos que estamos formados de lo mismo que las estrellas, ¿no? Todos somos polvo de estrellas. Pero nos llevó mucho trabajo el poder separar estos elementos. Pero ahora que los conocemos, sabemos por qué los utilizamos. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo utilizamos estas tierras raras, ¿no? ¿Y por qué nos han ayudado? El uso moderno de las tierras raras en la industria comenzó a desarrollarse significativamente en el siglo XX. Antes existía, pero realmente no le tomábamos mucho peso, ¿no? Y no las extraíamos tanto. Sobre todo porque su concentración es compleja de que se dé en grandes cantidades. ¿Y esto por qué pasó? Este desarrollo significativo del siglo XX se impulsó por el desarrollo de la espectroscopía para su identificación y técnicas de separación que empezaron a desarrollarse en el siglo XIX, esta destilación, ¿no? Históricamente, el descubrimiento de los primeros minerales de tierras raras se remonta al siglo XVIII, con hallazgos en Suecia, pero no fue hasta mucho después que se entendió y aprovechó su potencial, porque no conocíamos el potencial que podían tener. La tecnología en aquella época no había llegado a tanto. Y nuevamente, volviendo un poco al episodio anterior, este proceso y este momento geopolítico de tensión gatilló la carrera, ¿no?, de tener cada vez mejor tecnología. ¿Cómo podemos vencer al otro en esta carrera de intelecto prácticamente, pero que en realidad también era un poco armamentístico, ¿no? Así que, ¿en qué podemos usar y cuándo utilizamos a estas tierras raras? Los utilizamos para poderosos imanes, ¿no? Para motores y generadores, para microchips, para parlantes, para MRIs, que son estas máquinas, ¿no?, por las que uno pasa para que le puedan sacar imágenes corporales más detalladas, para defensa y para la refrigeración. Los imanes que tienen nuestros refrigeradores también necesitan mucho de estos elementos, ¿no?
Desde el punto de vista metálico, también tenemos para baterías, para superaloides, para generar mejor steel, ¿qué era steel? ¿Hierro? No, acero, perdón, acero. Esa es la traducción. También desde un punto de vista nuclear, para la energía nuclear, para pigmentos, para fertilizantes, para trazas médicas, todos estos elementos que a veces nos inyectan para poder sacar una imagen fluorescente de nuestras venas, por ejemplo, se ocupan estas tierras raras. Y en la parte oxidativa, cuando queremos estos elementos, pero oxidados, no en un estado metálico, nos sirve para las luces LED, para los láser, para los paneles, eh, para las lámparas fluorescentes, las imágenes X, de rayos X, para sensores ópticos, para la fibra óptica, también como catalizadores en procesos químicos como la refinación del petróleo, catalizadores para los automóviles, para el diésel, para el tratamiento de aguas y para la creación de cerámicas y vidrios de mejor calidad, para pulir, ¿cierto? Estos vidrios para generar vidrios resistentes a la radiación UV, vidrios térmicos, como los que ocupamos mucho en laboratorio. Todos los que hayan ido al laboratorio, sea químico, biológico o físico, y han visto vasos de precipitado, ¿no? Cerámicas, platos de cerámica, etcétera, son hechos con estos elementos. Sensores, colorantes, refractores, células de combustible, superconductores, es decir, toda la tecnología actual se ha basado en la extracción y uso de estos elementos. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo utilizamos y cómo obtenemos estos elementos, ya que sabemos que su extracción ha sido compleja? Las tierras raras se obtienen principalmente a través de la minería a cielo abierto. Y aquí mis alumnos que sepan un poco de geología sabrán más de aquello, donde el mineral se extrae y luego se concentra en plantas especiales. Posteriormente se utilizan diversos métodos químicos, como la extracción por disolventes o el intercambio iónico, para aislar y purificar los elementos de las tierras raras de los minerales. También hay investigaciones en procesos innovadores como la fitominería o la recuperación de residuos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? Fitominería. Utilizar plantas o elementos de naturaleza vegetal para poder extraer estos residuos electrónicos. Porque seamos sinceros, la tecnología avanza sumamente rápido y el consumismo también produce de que muchos de nosotros cambiemos el smartphone, cambiemos las televisiones, ¿no? Los aparatos electrónicos muy rápidamente por tener la siguiente versión, que tiene más poder computacional, ¿no? Tiene transistores y microchips más rápidos. Pero ¿qué pasa con este elemento? Que está lleno de esos metales y que se va a la basura y que luego no tenemos cómo extraerlo, cómo reciclamos ese desecho que es altamente tóxico en algunos casos, las baterías de litio, etcétera, cómo reutilizamos, sobre todo tomando en cuenta que ya sabemos que los depósitos no son muchos y por lo tanto aprender a reutilizar y sacar esos elementos para reutilizarlos puede ayudar muchísimo a nuestro planeta. Bueno, aquí encontré un video de la empresa Aclara que tiene una planta piloto para extraer estas tierras raras acá en Chile, porque nuevamente está en todos lados, pero no todos tienen la tecnología muchas veces para extraer esto de manera más consciente o más eficiente. Así que muchas veces dentro de todo lo que extraemos de nuestra minería, mandamos esos elementos sin procesar y luego se procesan en otros lados, como China. China tiene el mayor monopolio en la tecnología de extracción más eficiente de estos elementos y luego nos lo devuelven como el producto final, ¿no? El aparato electrónico que compramos. Por lo tanto, no está de más tener también la tecnología acá en Chile, tomando en cuenta que somos un país muy minero desde nuestra fundación prácticamente. Así que vamos a ver este proceso. Yo no sé mucho de ello, pero aquí lo explican bastante bien.
Y para todos mis ingenieros puede que les interese. Bienvenidos al Centro Demostrativo Aclara. Mi nombre es Ricardo Sepúlveda, soy el subgerente de procesos. Es una invitación para que puedan conocer el proceso productivo de Aclara, la cosecha circular de minerales y la manera en que recuperamos las tierras raras y el agua para hacer viable nuestra operación. Podemos ver la arcilla a procesar por nuestra planta demostrativa. Este material, como ven ustedes, ya viene digregado naturalmente, viene así del cerro y así en la misma condición es alimentado a la planta. Una vez que la arcilla es recibida, se alimenta el cilindro lavador que se ve acá a mis espaldas y es donde se verifica el primer contacto entre la arcilla y la solución de extracción que va a permitir la extracción de las tierras raras. El siguiente paso del proceso corresponde a un arnero que separa partículas sobre 1 milímetro y bajo 1 milímetro. El material bajo 1 milímetro es alimentado a una batería de 2 espesadores que están en circuito contracorriente, que es donde se verifica la extracción de las tierras raras. Acá ocurre el intercambio pasando a líquido las tierras raras, que van a continuar hacia adelante el proceso. Que sale por debajo de los espesadores es alimentar al filtro de prensa que está hacia el fondo de la planta. Una vez que las tierras raras están en el líquido, la siguiente etapa corresponde a la remoción de impurezas, principalmente aluminio. Para eso se ajusta pH a través de la dosificación de un reactivo en base a amonio. El siguiente paso es la precipitación de las tierras raras, lo que también ocurre a través de la dosificación de reactivos en base a amonio. Las tierras raras pasan a fase sólida como un carbonato de tierras raras que va a ser recogido en un filtro que sigue a continuación. La pulpa con los sólidos que contienen las tierras raras es filtrada y separada en este filtro, que es un filtro de pulido. El líquido que sale de acá, que ya no tiene tierras raras, es alimentado a nuestra planta de recuperación de agua. El sólido con tierras raras vuelve a ser filtrado para conseguir menor humedad en estos filtros de presión. El sólido producto luce como aparece acá en esta bola, donde tenemos aproximadamente 2 kilos de concentrado de tierra rara de nuestra planta demostrativa. Habiendo hecho ya la recuperación de tierras raras, es sumamente importante para la sostenibilidad del proceso la recuperación de la máxima cantidad posible de agua. Para ello, tenemos esta planta de ablandamiento a través de intercambio iónico que básicamente permite la remoción de calcio, magnesio y manganeso para poder hacer factible la alimentación hacia las membranas de osmosis inversa y nanofiltración para la recuperación del agua en una calidad adecuada. Con esto generamos 3 corrientes. Nanofiltración, que se utiliza para la preparación de reactivos en la planta de intercambio iónico para extracción de tierras raras. RO, que también es recirculada como fuente de sulfato amonio al proceso principal. Y un permeado, que es el agua de mejor calidad y que es utilizada para el lavado de las arcillas procesadas, de forma tal de que tengan la calidad suficiente para ser dispuestas en la naturaleza. A mis espaldas podemos ver el filtro de prensa y filtra y se separa la arcilla que va a volver al cerro. Para esto es súper importante que el filtro permite el prensado y saca un sólido, un queque de muy baja humedad, cercana al 20%. Acá además se puede observar que el agua de osmosis que produjimos en las etapas que comentamos anteriormente viene a lavar este queque y se ajusta el pH para que su pH sea apto para la revegetación. Por lo tanto, se logra en esta etapa la recirculación completa del agua y además la obtención de un sólido estable y que viabiliza la revegetación. Estamos orgullosos del trabajo que hemos venido realizando sistemático, que nos permite demostrar que técnicamente, fehacientemente, somos sustentables, recuperamos el agua que decimos recuperar y producimos un producto que permite la descontaminación del planeta. Muy bien, porque efectivamente, como aparecía allí, uno de los grandes problemas en todas las minerías actualmente es esa, la capacidad de mantener un gasto sostenible, sobre todo de un elemento tan importante como el agua. Se utiliza muchísimo el agua en varios de los procesos mineros y en este caso aún más producto de que la mayoría de estos elementos químicos están en arcilla.
Y bueno, ¿dónde están estas tierras raras entonces? ¿Dónde están los mayores depósitos de estos elementos? Porque están en todo el mundo, pero muchas veces no en la cantidad suficiente para nuevamente hacer comercialmente su extracción viable. Las tierras raras se encuentran en depósitos geológicos como las intrusiones de carbonanita y las arcillas de adsorción iónica que hay en países como China, Vietnam, Brasil, Australia y Estados Unidos. Si nos fijamos aquí, China es la mayor producción. Él tiene la mayor producción y por lo tanto prácticamente el monopolio de este proceso. China es el mayor productor, tiene las mayores reservas, pero otros países como Australia, con la mina Lynas, Mount Weld, también son actores importantes en la producción y el procesamiento, pero está en mayor cantidad en Asia, si nos fijamos, ¿no? En esta zona del mundo. Vamos a aprender también más de aquello. ¿Cuáles son los 8 países que están en la cima, ¿no? De esta extracción y de la cantidad de reservas que tienen? Pero nuevamente tenemos que traducir esta página para que todos podamos entenderla sin ningún problema. Entonces, China es el principal productor de tierras raras y también posee las mayores reservas, pero ¿qué otros países figuran en la lista, ¿no? Las perspectivas para las tierras raras están respaldadas por sólidos fundamentos de oferta y demanda. A medida que el mundo avanza hacia una nueva era económica centrada en la energía limpia y los avances tecnológicos, claramente necesitamos más de estas tierras. Sin embargo, ante la creciente preocupación por la cadena de suministro, conviene analizar qué países poseen las mayores reservas de estas tierras. Muchos de los principales productores mundiales de tierras raras cuentan ya con grandes reservas, pero algunos países con altas reservas tienen una baja producción. Nuevamente, porque la tecnología para poder hacer viable esta extracción eh, desde un punto de vista económico, de eficiencia y sobre todo de sostenibilidad y sustentabilidad es costoso. Y es por eso que muchas veces en algunos países se prefiere la exportación de el material crudo, ¿no? A países que tengan la capacidad de extracción, pagan un buen precio, pero quizás no lo suficiente porque está todo mezclado, no es la arcilla lo que se está vendiendo, y luego nos llega de vuelta ni siquiera el metal, ¿no? Separado, sino más bien ya el producto final. Por lo tanto, ahí hay más económicamente que pagar. Ahí los chicos de ingeniería comercial han de saber muchísimo más de esto. Un ejemplo claro. Las minas de Brasil produjeron tan solo 20 toneladas métricas de elementos de tierras raras en 2024, pero Brasil posee las segundas mayores reservas de tierras raras del mundo. Países como este podrían convertirse en actores clave en este sector en el futuro. Ahora, también allí chocamos un poco con la mirada ambientalista, ¿no? Porque ¿dónde están estas tierras raras? En arcilla. Arcilla que generalmente está presente en lugares muy lluviosos, muy húmedos, como la selva amazónica. Y la selva amazónica tiene eh, de por sí ya una demanda muy grande, nos da el oxígeno del planeta, no todo, no es, es uno de los grandes pulmones, pero no el más grande, porque el más grande está en el mar, pero ese es otro tema. Em, pero además, la ganadería tiende allí a jugar un rol, se ocupa mucho las tierras, ¿no? De Brasil y la biodiversidad está ahí en choque, así que es todo un tema. Principales reservas de tierras raras por país. A continuación, vamos a ver un resumen de las reservas de tierras raras por país. Vamos a ver el top 8. Con especial atención a los 8 países cuyas reservas superan el 1.000.000 de toneladas métricas. Muchísimo. Los datos provienen del último informe del Servicio Geológico de Estados Unidos sobre elementos de tierras raras. Las reservas se miden en toneladas métricas de óxido de tierras raras equivalentes, porque nuevamente no están de manera pura estos elementos, sino más bien están en esta arcilla en forma de óxidos. No se dispone de información sobre las reservas de algunos productores de tierras raras, entre ellos Myanmar,
que ocupó el segundo lugar en producción de tierras raras el año pasado. Así que tenemos en primer lugar a China, con una reserva de 44 millones de toneladas métricas. Dios santo. Como era de esperar, China posee las mayores reservas de tierras raras, con 44 millones de toneladas métricas. Además, en 2024 fue, con una amplia ventaja, el principal productor mundial de tierras raras, con una producción de 270.000 toneladas métricas. Esta es una de las grandes razones, entre otras, por las cuales China actualmente es una de las grandes potencias económicas, ¿no? Y está pasando un poco lo mismo que pasó en la Guerra Fría, de que hay un poco de choque de idealismos y de choque económico respecto de las grandes potencias, ¿no? China pasó a ser uno de los grandes competidores en parte gracias a esto. A pesar de ocupar ya el primer puesto, China sigue centrada en garantizar que sus reservas de tierras raras se mantengan elevadas, lo cual es bien inteligente, no sacan absolutamente todo. En 2012, el país asiático declaró que sus reservas de estos materiales estaban disminuyendo. Posteriormente, en 2016, anunció que aumentaría las reservas nacionales mediante la creación de reservas comerciales y nacionales. El país también lleva años controlando la minería ilegal de tierras raras, clausurando minas ilegales o que incumplen la normativa medioambiental y limitando la producción y las exportaciones. Estas limitaciones a la producción se han ido flexibilizando y en los últimos años el país ha aumentado las cuotas mineras en varias ocasiones. El dominio de China, tanto en la producción como en las reservas de elementos de tierras raras, ha causado problemas en el pasado. Los precios de las tierras raras se dispararon cuando el país redujo las exportaciones en 2010, lo que provocó una continua carrera por asegurar el suministro en otros lugares. Esta también es una de las tantas razones por las cuales han habido crisis económicas grandes en nuestro tiempo de vida. Yo creo que los que tienen mi edad, ¿no? Los treintañeros, aunque yo ya me estoy acercando a los 40, eh, poco a poco, recordamos, ¿no? Todos los momentos en los que a través de nuestra vida hemos oído en las noticias, hay peligro económico, hay inflación. Es justamente por esto, porque estamos dependiendo tanto de estos aparatitos que tener los materiales para hacerlos es un juego de cartas muy, muy interesante, ¿no? China y Estados Unidos mantienen una guerra comercial por las tierras raras, entre otras cosas, en su lucha por dominar los sectores tecnológicos y de vehículos eléctricos a nivel mundial. Con el objetivo de presionar a Estados Unidos, China prohibió en diciembre de 2023 la exportación de tecnología para la fabricación de imanes de tierras raras. En los últimos años, China ha comenzado a importar mayores cantidades de tierras raras pesadas provenientes de Myanmar, país del que el Servicio Geológico de Estados Unidos no dispone datos sobre su reserva. Si bien China cuenta con regulaciones ambientales más estrictas, no se puede decir lo mismo de Myanmar, y las montañas a lo largo de su frontera con China han sufrido graves daños a causa de la minería de tierras raras. Luego tenemos a Brasil. Reserva de tierras raras, 21 millones de toneladas métricas. Brasil posee la segunda mayor reserva mundial de tierras raras, con 21 millones de toneladas métricas. Si bien el país no era un productor importante de tierras raras en 2024, eso pronto cambiará. La empresa de tierras raras, Serra Verde, inició la primera fase de producción comercial de su yacimiento de tierras raras, Pela-Ema, en el estado de Goiás, no sé si mi pronunciación está bien, a principios de 2024. Para el 2026, el próximo año, no queda nada, la mina espera producir 5.000 toneladas métricas de óxido de tierras raras al año. Pelaema, uno de los mayores yacimientos de arcilla iónica del mundo, producirá los 4 elementos de tierras raras esenciales para la magnetización: neodimio, praseodimio, terbio y disprosio. Según la empresa, es la única mina de tierras raras fuera de China capaz de producir los 4 elementos. Y ahora empieza a hacer un poco más de sentido, ¿no? El interés que está empezando a tener Estados Unidos nuevamente en Latinoamérica como región, pero no nos meteremos en política, menos en un año presidencial. No. Tercer punto, India. Reserva de tierras raras, 6,9 millones de toneladas métricas.
Las reservas de tierras raras de la India ascienden a 6,9 millones de toneladas métricas y en el 2024 produjo 2.900 millones de toneladas métricas, cifra similar a la de los últimos años. La India posee casi el 35% de los depósitos minerales de arena y playa del mundo, importantes fuentes de tierras raras. El Departamento de Energía Atómica del país publicó un comunicado en diciembre de 2022 detallando su capacidad de producción y refinamiento de tierras raras. Eso también explica cómo India ha podido entrar con harta fuerza a la nueva carrera espacial que estamos viviendo, ¿no? De quién tiene más satélites, porque también como hay durante mucho tiempo hubo una hegemonía muy grande respecto de los satélites orbitando el espacio de naturaleza estadounidense, se pierde un poco la independencia, ¿no? En ese sentido. Así que muchos países, sobre todo quienes están encontrando estos elementos, empiezan a tratar de tener esta capacidad. Y ahí viene el famoso BRICS, ¿no? A finales de 2023 se informó que el gobierno indio estaba implementando políticas y legislación para establecer y apoyar proyectos de investigación y desarrollo de tierras raras, con el fin de aprovechar sus reservas. En octubre de 2024, Trafalgar, una empresa india de ingeniería y adquisiciones, anunció sus planes para construir la primera planta de metales, aleaciones e imanes de tierras raras del país. Número 4. Australia. Reserva de tierras raras, 5,7 millones de toneladas métricas. Australia posee la cuarta mayor reserva de tierras raras del mundo, con 5,7 millones de toneladas métricas. El país también se posicionó como el cuarto mayor productor de tierras raras, con 13.000 toneladas métricas en producción. La extracción de tierras raras en Australia comenzó en 2007, pero se prevé que aumente en el futuro. Lynas Rare Earths opera la mina y planta de concentración de Mount Weld en Australia, así como una planta de refinación y procesamiento de tierras raras en Malasia. La empresa se considera el mayor proveedor mundial de tierras raras fuera de China. Según Mining Database Online, la ampliación de la planta de Mount Weld está prevista para este año 2025. También informa esta Mining Database Online que la nueva planta de procesamiento de tierras raras de la compañía en Kalgoorlie comenzó a producir a mediados de 2024. Hago lo que puedo con la pronunciación, generando un carbonato mixto de tierras raras para la planta de Lynas en Malasia. La mina de tierras raras Yangibana de Hastings Technology Metals está lista para iniciar la explotación y la compañía firmó recientemente un acuerdo de compraventa con Baotou Skyrock para el concentrado producido en la mina. Hastings prevé que la operación produzca hasta 37.000 toneladas métricas de concentrado de tierras raras al año y que la primera entrega de concentrado se realice en el cuarto trimestre de 2026. Así que, interesante. Luego tenemos a Rusia, número 5. Reserva de toneladas, 3,8 millones de toneladas métricas. En 2024, las reservas rusas de tierras raras totalizaron 3,8 millones de toneladas métricas. Estas reservas se redujeron significativamente con respecto a los 10 millones de toneladas del año anterior, según datos de informes gubernamentales y de empresas. Ahora, ¿cuán cierto es eso? Allí también hay que analizar allí con un poco de ojo crítico, porque Rusia no se caracteriza muchas veces de entregar toda la información. La producción rusa de tierras raras en 2024 fue de 2.500 toneladas métricas, cifra similar a la del año anterior. El gobierno ruso compartió en 2020 planes para invertir 1.500 millones de dólares estadounidenses con el fin de competir con China en el mercado de tierras raras. La invasión rusa de Ucrania generó cierta preocupación por posibles interrupciones en la cadena de suministro de tierras raras en Estados Unidos y Europa, y hay indicios de que el gobierno ha tenido que congelar sus planes de desarrollo al sector nacional de tierras raras mientras esté inmerso en la guerra. Ahora, ¿esto tiene alguna de las causas por las cuales se inició la guerra? Lo dejaré a su pensamiento crítico.
Vietnam, número 6. Reserva de tierras raras, 3,5 millones de toneladas métricas. Según se informa, alberga Vietnam varios depósitos con concentraciones de tierras raras en su frontera noroeste con China y a lo largo de su costa oriental. Para 2024, el USGS ha revisado a la baja las reservas de las tierras raras en Vietnam, que el año anterior alcanzaron la asombrosa cifra de 22 millones de toneladas métricas, basándose en informes de empresas y del gobierno. La producción de estas tierras de Vietnam en 2024 fue de apenas 300 toneladas métricas. En 2023, el país se había fijado el objetivo de producir 2,02 millones de toneladas métricas de tierras raras para 2030. Sin embargo, la detención de 6 ejecutivos del sector de las tierras raras, incluido el presidente de Vietnam, Rare Earths, en octubre de 2023 podría haber trastocado esos planes. El presidente de esa asociación, Lu An Tuan, fue acusado de falsificar recibos de IVA en la compraventa de tierras raras. Así que ahí tenemos otro problemita. Número 7, Estados Unidos. Si bien el país ocupa el segundo lugar en producción de tierras raras en 2024, con 45.000 toneladas métricas, Estados Unidos ahora ocupa solo el séptimo lugar en cuanto a reservas mundiales, con 1,9 millones de toneladas métricas. Actualmente, la extracción de tierras raras en Estados Unidos se realiza únicamente en la mina Mountain Pass de California, propiedad de MP Materials. El MDO informa que MP Materials está estableciendo capacidades de procesamiento posterior, es decir, etapa 3, en su planta de Fort Worth para convertir una parte del óxido de tierras raras producido en Mount Pass en imanes de tierras raras y sus productores precursores. Fíjense, nuevamente, todos están tratando de empezar a tener un poco de independencia debido a que quien tiene gran parte de la hegemonía de cómo lograr ese proceso es China. Y con las guerras comerciales inherentemente empieza a pasar eso. En los últimos años, el gobierno estadounidense ha tomado diversas medidas para fortalecer la industria nacional de tierras raras. En abril de 2024, bajo la administración Biden, el Departamento de Energía de Estados Unidos destinó 17,5 millones de dólares a 4 tecnologías de procesamiento de tierras raras y minerales y materiales críticos que producirían tierras raras a partir de carbón secundario y subproductos del carbón como materias primas. Ahora, con la actual administración, desconozco cómo estará este proceso. Y número 8, Groenlandia. Las reservas de tierras raras de Groenlandia ascienden a 1,5 millones de toneladas métricas, pero actualmente el país insular no produce estos materiales. Sin embargo, cuenta con 2 importantes proyectos de tierras raras con grandes reservas, el proyecto Tanbris y el proyecto Kavengeld. No me pidan pronunciación de eso. En julio de 2024, Critical Metals completó la primera fase de la adquisición de una participación mayoritaria en el proyecto Tanbris, propiedad de la empresa privada Tanbris Mining. La compañía inició las perforaciones en el proyecto en septiembre para comprender mejor el modelo de recursos y la vida útil proyectada de la mina. Mientras tanto, Energy Transition Minerals ha tenido dificultades con el gobierno de Groenlandia en relación con los permisos. Su licencia para Kvanefjeld fue revocada por el actual gobierno groenlandés debido a los planes de la empresa para explotar uranio. Que también ese es un problema, como vamos a ver, muchos de estos elementos también traen de consigo, como está todo muy mezclado, elementos radioactivos. La empresa presentó un plan modificado que no incluía uranio, pero esta versión actualizada también fue rechazada en septiembre de 2023. MDO informa que a octubre de 2024 la empresa aún espera una decisión judicial sobre su apelación. Con el regreso del presidente estadounidense Donald Trump a la Casa Blanca, Groenlandia, una región autónoma del Reino de Dinamarca, y sus reservas de tierras raras están en su punto de mira. Esa es la razón por la cual durante un buen tiempo al inicio de su periodo, Trump estaba diciendo que le compraba Groenlandia a Dinamarca. No sé si se acuerda. Ha dicho tantas cosas que quizá no se acuerden, pero ahí está. Sin embargo, el primer ministro de Groenlandia y el rey de Dinamarca han dejado claro que Groenlandia no está a la venta.
Entonces, como vemos, la cosa está compleja. Pero nos faltan todavía algunas preguntas. ¿Cómo por qué? La pregunta final. ¿Por qué es difícil extraer estos materiales de tierras raras? Es difícil extraer estos materiales, estos metales, debido a su estabilidad química, que requiere de procesos de separación complejos y energéticamente intensivos, y que a su abundancia está muy dispersa en la corteza terrestre. Por lo tanto, es, no hay grandes cantidades en un solo lugar, como es el caso aquí como con el cobre o el litio. Su separación es compleja y más encima gastamos muchísima energía solo en eso. Además, los minerales a menudo contienen elementos radioactivos y tóxicos, los que hacen que los procesos de extracción sean ambientalmente costosos y perjudiciales. Por lo tanto, allí entramos en un debate muy grande respecto de, ok, necesitamos estos elementos para seguir teniendo energía verde, ¿no? En algunos casos, y tecnología, pero a la vez terminamos contaminando más. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Cómo podemos obtener estos elementos de manera más sostenible, ¿no? Y aquí me encontré un artículo de una empresa, Residuos Profesional, que habla sobre un método más sostenible para extraer estas tierras de los residuos electrónicos, porque nuevamente no tenemos mucha cantidad, pero si nos ponemos a pensar, año tras año tenemos millones de toneladas de residuos electrónicos, es decir, tecnología que nosotros votamos, ya sea porque dejó de funcionar o simplemente porque queremos la versión más nueva. Y allí tenemos un gran depósito que podríamos ocupar en vez de dejar que eh, esto termine contaminando las tierras en donde caen, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso acá de mi ciudad, Iquique, como estamos en un desierto, muchas veces esto termina simplemente en la tierra, en el desierto, en algún lugar, y que a quien le sirva, pero nadie se preocupa de qué termina pasando con esto. Por lo tanto, investigadores de la ETH de Zurich han desarrollado, perdón, un proceso inspirado en la naturaleza que recupera de forma eficiente el europio de las lámparas fluorescentes. Ya no es toda la tecnología, pero siquiera es algo. Y es algo que incluso los biotecnólogos o cualquier ingeniero puede empezar a tratar de ver, sobre todo los ingenieros químicos, ¿no? Los metales de tierras raras no son tan raros como su nombre indica. No obstante, son indispensables para la economía moderna. Al fin y al cabo, estos 17 metales son materias primas esenciales para la digitalización y la transición energética, para dejar de ocupar eh, carbonos, ¿no? y petróleos. Se encuentran en teléfonos inteligentes, ordenadores, pantallas y baterías. Sin ellos, ningún motor electrónico funcionaría ni ninguna turbina eólica giraría. Como Europa, si es que no todo el mundo, depende casi totalmente de las importaciones de China, estas materias primas se consideran críticas. Sin embargo, los metales de tierras raras también son críticos por su extracción. Siempre se encuentran en forma de compuestos en los minerales naturales, pero como estos elementos son químicamente muy similares, son difíciles de separar. Por ello, los procesos tradicionales de separación requieren un gran consumo químico y energético, así como varias etapas de extracción, como veíamos en el video, ¿no? Esto hace que la extracción y purificación de estos metales sea cara, consuma muchos recursos y tiempo y sea extremadamente perjudicial para el medio ambiente. Los metales de tierras raras apenas se reciclan en Europa. Y en Europa es donde más se recicla, así que imagínense acá en Latinoamérica. Afirma Víctor Mougel, catedrático del Laboratorio de Química Inorgánica de la ETH de Zurich, en Suiza. Un equipo de investigadores dirigido por Mougel quiere cambiar esta situación. Urgen métodos sostenibles y sencillos para separar y recuperar estas materias primas estratégicas de diversas fuentes, afirma el químico. En un estudio publicado recientemente en la revista Nature Communications, el equipo presenta un método sorprendentemente sencillo para separar y recuperar eficientemente uno de estos metales, el europio, de mezclas complejas que incluyen otros metales de tierras raras.
Inspirado en la naturaleza. Marie Perrin, estudiante de doctorado del grupo de Maugel y primera autora del estudio, explica: los métodos de separación existentes se basan en cientos de pasos de extracción líquido-líquido y son ineficientes. El reciclado del europio ha sido hasta ahora poco práctico. En su estudio, los investigadores muestran cómo un simple reactivo inorgánico puede mejorar significativamente la separación. Esto nos permite obtener europio en unos pocos pasos sencillos y en cantidades al menos 50 veces superiores a las que los métodos de separación anteriores, afirma Perry. La clave de esta técnica se encuentra en unas pequeñas moléculas inorgánicas con 4 átomos de azufre alrededor del wolframio o el molibdeno. Los tetra... lo voy a poder decir. Tetratiometalatos. Tetratiometalatos, perfecto. Entonces, los tetratiometalatos. Los investigadores se inspiraron en el mundo de las proteínas. Hermoso, ¿no? Todo en ciencia se termina conectando. Los tetratiometalatos se encuentran como sitio de unión de metales en enzimas naturales y se utilizan como sustancias activas contra el cáncer y los trastornos de metabolismo del cobre. Por primera vez, los tetratiometalatos se utilizan también como ligandos para la separación de metales de tierras raras. Sus propiedades redox, es decir, reducción-oxidación, únicas, entran aquí en juego, reduciendo el europio a su inusual estado divalente y simplificando así la separación de los otros metales trivalentes de tierras raras. Aquí probablemente estoy hablando chino mandarín para la mayoría. Para quienes les interese, hablen con sus profesores de química en mayor detalle. Yo feliz quisiera hablar más de química, no soy experta, me gusta, me interesa, pero experta no soy, pero estamos aquí leyendo, ¿no? Y también estoy aprendiendo junto con ustedes. Entonces, el principio es tan eficaz y sólido que podemos aplicarlo directamente a las lámparas fluorescentes usadas sin los habituales pasos de pretratamiento, afirma Mogen. Mantener el europio en circulación. Los residuos electrónicos son una fuente importante, pero aún infrautilizada de metales de tierras raras. Si se aprovechara esta fuente, los residuos de lámparas que Suiza envía actualmente al extranjero para su eliminación en un vertedero podrían reciclarse aquí en Suiza. Y ese es otro tema que también podríamos hablar muchísimo. Hay mucho transporte de basura para reciclaje, porque todos los países producen basura, algunos en mayor o menor medida, pero ninguno es capaz en su totalidad de reciclar su propia basura al 100%. Por lo tanto, muchos residuos, sobre todo los electrónicos y qué decir los textiles, etcétera, a veces terminan siendo comprados por países tercermundistas para ellos realizar el proceso porque los países de primer mundo, ¿no? terminan pagando muy bien para deshacerse de esa basura. Y pasa mucho que luego en esos lugares en realidad no se recicla verdaderamente tan eficientemente porque no están los recursos y se termina acumulando. Uno en el fondo le pasa la basura de un país a otro para que el resto se preocupe y ellos tienen una mejor calidad de vida, pero quien recibe la basura no necesariamente. Sin embargo, como significa dinero y ayuda a su economía, lo terminan haciendo pese a que afecta eh, su biodiversidad y contamina todo, ¿no? Aquí mismo en Tarapacá, en mi región, hay cerros de basura, por ejemplo, eh, textil, que están allí, se ven a veces hasta desde el cielo y simplemente quedan allí porque hay mucho comercio de ropa americana, ropa usada, ¿no? Y no todo se vende, así que lo que no se vende termina en el desierto. Y eso también es una contaminación de la cual se tiene que hablar. Pero bueno, volvemos aquí. De este modo, los residuos de lámparas podrían servir de mina urbana de europio y hacer a Suiza menos dependiente de las importaciones. En el pasado, el europio se utilizaba sobre todo como fósforo en lámparas fluorescentes y pantallas planas, lo que provocaba elevados precios de mercado.
Con el abandono progresivo de las lámparas fluorescentes, la demanda ha disminuido, por lo que los anteriores métodos de reciclado del europio han dejado de ser económicamente viables. No obstante, sería deseable disponer de estrategias de separación más eficaces que podrían ayudar a utilizar las enormes cantidades de residuos baratos de lámparas fluorescentes, cuyo contenido en metales de tierras raras es unas 17 veces superior a la de los minerales naturales. Ya de por sí terminamos creando un concentrado tan grande para que estos elementos tecnológicos funcionen que cuando los botamos hay más elementos aquí que lo que podríamos sacar de la arcilla natural. Así que es un proceso que valdría la pena analizar, ¿no? Para reducir la demanda. Por eso es tan urgente recuperar los metales raros al final de la vida útil de un producto y mantenerlos en circulación. Pero la tasa de recuperación de elementos de tierras raras en la Unión Europea sigue siendo inferior al 1%. Así que imagínense cómo es en el resto del mundo. En principio, cualquier proceso de separación de metales de tierras raras puede utilizarse tanto para extraerlos del mineral como para recuperarlos de los residuos. Con su método, sin embargo, los investigadores se centran deliberadamente en el reciclado de las materias primas, ya que tiene mucho más sentido desde el punto de vista ecológico y económico. Nuestro método de reciclaje es mucho más respetuoso con el medio ambiente que todos los métodos convencionales de extracción de metales de tierras raras a partir de minerales, afirma Mogel. ¿Y por qué? Porque como vimos en el video de la planta de Aclara, se ocupa mucho agua y es un elemento que más aún necesitamos, porque la ocupamos para todo, no podemos vivir sin agua. Por lo tanto, cualquier proceso en el que se ocupe menos agua sirve muchísimo. Nuestra misma minería acá en Chile, en el norte, ha llegado al punto de utilizar agua desalinizada porque ya no hay suficiente agua para poder hacer todos los procesos de extracción, ¿no? Los investigadores han patentado su tecnología y están creando una empresa llamada Recover para comercializarla en el futuro. Actualmente trabajan en la adaptación del proceso de separación a otros metales de tierras raras como el neodimio y el disprosio, que se encuentran en los imanes. Si tienen éxito, Marie Perrin quiere ampliar la empresa después de su doctorado y poner en práctica el reciclaje de metales de tierras raras. Sería una excelente idea. Y por qué no un lugar en donde también ustedes, como mis alumnos, pueden quizás pensar en algo, ¿no? Por lo tanto, ya hemos hecho todas las preguntas de nuestro método 5W1H, pero este último paso, ¿no? De por qué es tan difícil extraer estos metales, nos ayuda a adentrarnos en un tema que todos debemos pensar independiente de nuestra profesión, que es la sustentabilidad. Vamos a cerrar un poco este tema de las tierras raras con este conflicto que hay, ¿no? Esta fiebre por las tierras raras, pero que termina afectando al cambio climático para que luego entremos a la sustentabilidad versus la sostenibilidad de todos estos procesos. Porque se habla mucho de estos dos términos, sustentabilidad y sostenibilidad, y no siempre entendemos cuál es la diferencia. O se nos intercambian y nos confundimos. Así que cerraremos con las tierras raras para luego ver esto de la sustentabilidad versus la sostenibilidad. Esta temporada destapa la potencia. Las tierras raras están en todas partes. Celulares, LCD, láseres, auriculares, micrófonos. También se encuentran en cohetes espaciales y satélites, e incluso en algunos medicamentos para el tratamiento del cáncer. Además, las necesitamos para turbinas eólicas y autos eléctricos. Esto significa que son una parte clave del desarrollo sustentable y, por tanto, de la lucha contra el cambio climático. Pero, ¿qué implica el aumento de su demanda? ¿Cómo y dónde se obtienen? ¿Y qué efectos tiene su extracción en el medio ambiente? Lo analizamos en Un Planeta para Todos. Las tierras raras son 17 elementos químicos cuyas características los hacen extremadamente útiles. Hasta 16 de estos elementos se encuentran en los celulares. El neodimio, el diprosio y el praseodimio hacen que el teléfono vibre.
y el terbio da viveza a los colores de la pantalla. Estos elementos también pueden ser altamente magnéticos. Los imanes hacen funcionar los motores de los vehículos eléctricos y las turbinas eólicas, por ejemplo. Que los países del mundo se esfuercen por volverse más neutros en carbono empuja al alza la demanda de tierras raras. La Agencia Internacional de Energía calcula que aumentará más del triple para 2040 al ritmo actual. Pero si se alcanzan todos los compromisos de emitir 0 emisiones para esa fecha, la demanda de las tierras raras aumentaría entonces 7 veces. Un aerogenerador, por ejemplo, con potencia de producción de aproximadamente 1 megavatio, necesita 1 tonelada de imanes permanentes. Y estos imanes pues deben ser fabricados con elementos supermagnéticos. Los autos eléctricos necesitan elementos de tierras raras como el neodimio para su motor. Necesita como 1 kilogramo de neodimio y aproximadamente 10 kilogramos de tierras raras para todo el componente de baterías. En realidad, las tierras raras no son tan raras, pues es posible encontrar en todos los países del mundo. Hace solo unas semanas, Suecia anunció haber encontrado el mayor depósito de tierras raras de la Unión Europea. El hallazgo podría ayudar al bloque comunitario a reducir su dependencia de China. Sin embargo, la construcción de una mina podría demorarse hasta 15 años. Y es que el hecho de que las tierras raras se puedan encontrar en cualquier lugar no significa que siempre sea fácil, económico o seguro extraerlas. China controla la mayor parte de las reservas mundiales de tierras raras, aunque también hay altas concentraciones en Vietnam, Brasil y Rusia. In Brasilien ist schon seit längerer Zeit im Abbaubereich, im Küstenbereich Schwerminerale gewonnen worden. Bei den Schwermineralen ist das Mineral Monazit enthalten. Das ist ein radioaktives Seltenerdenmineral. Das hat man im Bundesstaat Rio de Janeiro bis 1996 selber verarbeitet. Dann hat man es aufgehalten. Die Halden wurden immer größer. Man hat sich dann entschlossen, im Jahr 2000 das aufgehaltene Material dann nach China zu verkaufen, wo es weiter verarbeitet wird. Und es gibt natürlich noch viele andere Projekte, vor allen Dingen in Brasilien, aber auch ein bisschen was in Argentinien bekannt. Y cuando se trata precisamente de refinación y procesamiento, China es de nuevo líder mundial. El país domina el mercado en la producción de tierras raras e imanes hechos a partir de ellas. Extraer las tierras raras es complejo, pero además supone un enorme precio ambiental. Una vez que se ha desenterrado el mineral que contiene las tierras raras, a menudo terminará en una llamada piscina de lixiviación, donde se utilizan productos químicos para separarlos de todos los demás elementos, para refinarlos. Estas piscinas pueden liberar sustancias químicas peligrosas que se dispersan en el aire, en el suelo y llegan a las aguas subterráneas. Eso incluye los elementos radioactivos que se mezclaron con las tierras raras. Und dann haben wir noch die Problematik, dass in diesen Seltenerdenlagerstätten Metalle enthalten sind. Und bei der Auflösung mit Chemikalien fallen auch die Schwermetalle an. Und das ist ein großes Problem in China, wo es also große Schwemmteiche gibt, die nicht nur radioaktiv belastet sind, sondern auch die Schwermetalle enthalten. Die trocknen dann aus. Und wenn die Staubstürme kommen aus der Mongolei, wird diese radioaktive, schwermetallbelastete Staub über Tausende von Kilometern transportiert. Esto puede tener efectos colaterales para las comunidades alrededor de estos sitios. La tierra ya no se puede cultivar y el agua potable se ha vuelto insegura. ¿Pero es acaso posible una minería más respetuosa con el medio ambiente? Los científicos están buscando la forma de separar los elementos utilizando bacterias en lugar de productos químicos. Sí, la utilización de organismos puede ser una solución. Todos los elementos que utiliza la vida circulan de un modo más o menos equilibrado en el mundo. Somos nosotros los que hemos creado desequilibrios, ¿no? Y se ha visto que algunos organismos son capaces de trabajar cuando en el medio abundancia de ciertos elementos que no están en otras partes. Como supone un reto tan grande el separar los elementos, sí se ha hecho investigación, pero a niveles industriales y para la extracción todavía no es algo que se pueda aplicar. Al hacer extracción se extraen grandes volúmenes, es decir, necesitamos separar gran cantidad de materiales y esto todavía solo se puede hacer
con elementos químicos. Und es ist natürlich so, dass in der westlichen Welt, wenn entsprechend kapitalintensiv gearbeitet wird und aufbereitet wird, all diese Belastungen reduziert werden können. Das passiert ja beim Bergbau und in sonstigen Minen auch. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, die Umwelt zu verschmutzen, aber man hat immer das Problem, wohin mit den radioaktiven Abfallstoffen. Irgendwo müssen die ja dann hin. Tampoco la minería es el único problema de las tierras raras. Tal como los utilizamos actualmente en muy pequeñas cantidades y muy mezclados entre ellos y con otras cosas, son muy difíciles de reciclar. Es decir, que lo que consumimos, solo una pequeña parte la recuperamos en el reciclaje. Un teléfono móvil puede llevar hasta 60 elementos distintos. Separarlos cuando están en muy pequeñas concentraciones es difícil. Algunos fabricantes de tecnología procuran utilizar elementos de tierras raras reciclados. Otras empresas tratan de reducir su dependencia de las tierras raras por completo, desarrollando tecnologías que no las necesiten. Estas tecnologías tendrán que irse adaptando a buscar soluciones nuevas, incluso con materiales producidos en el laboratorio, por decirlo de alguna manera, para tratar de sustituir a lo que ahora tenemos que ir a buscar en minas que están concentradas en unos pocos países y que además pues, no contienen grandes cantidades. El control sobre estas codiciadas materias primas y los consiguientes conflictos geopolíticos en torno a ellas marcarán también el devenir de las próximas décadas. Pese a las dificultades para su extracción y los efectos indeseados sobre el medio ambiente, la mayoría de los expertos destaca su papel clave en la transgética. Prolongar el uso de los combustibles fósiles plantea un escenario aún más devastador. Por eso será importante desarrollar soluciones menos contaminantes y al mismo tiempo fomentar el reciclaje. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que será suficiente para hacer frente al cambio climático? Esperamos sus comentarios. Muy bien, entonces efectivamente es todo un tema esto, ¿no? Y para ello tenemos que tener bien claro la diferencia entre lo que es sustentable versus lo que es sostenible, porque muchas veces ocupamos estos términos como si fueran sinónimos y la verdad es que no es así. Sustentable significa satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer las de las futuras generaciones. Es decir, tener un proceso sustentable significa preservar, proteger y conservar los recursos naturales actuales y futuros. Mientras que sostenible significa mantener algo a lo largo del tiempo sin agotar los recursos o dañar el medio ambiente. Es un proceso integral con tres aristas interdependientes, lo ambiental, lo económico y lo social. Porque lamentablemente hemos caído dentro de esta ideología capitalista en extremo, en donde lo único que queremos es crecer. Lo más importante es el crecimiento económico y que este no pare. Pero la realidad de las cosas es que vivimos en un planeta con materias primas finitas. No podemos crecer exponencialmente hasta el infinito porque nuestro planeta, nuestro sistema, todo tiene una fecha de expiración, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo logramos que el crecimiento sea sostenible desde el punto de estas tres aristas? No solamente de lo económico, sino también lo ambiental y social, porque ¿de qué sirve que tengamos todo el dinero del mundo si estamos viviendo en un planeta contaminado y con distribución desigual muchas veces de estos beneficios económicos? Y a su vez, ¿de qué sirve si eventualmente eso no va a ser sustentable? Si mi generación logra tenerlo, pero mis hijos, mis nietos, etcétera, van a tener un futuro peor que el mío. Que es a ratos lo que empezó a ocurrir, por ejemplo, con la revolución industrial. La revolución industrial fue un crecimiento muy exponencial, pero no necesariamente sustentable. Y por eso actualmente es mucho más difícil desde el punto de vista económico en muchas áreas que nosotros como generación y las generaciones siguientes tengan el mismo estilo de vida que nuestros predecesores, que quizás lograron tener con esfuerzo, sí, pero con un modelo económico distinto y con un proceso sustentable y sostenible distinto, tener casa, familia, auto, ¿no? A ciertas edades, mientras que nosotros actualmente
ya parece prácticamente una ilusión el lograr esas metas con las cuales crecimos y que vimos que nuestros padres consiguieron, no sin esfuerzo, pero con posibilidades de lograrlo. Ya actualmente prácticamente parece impensable en muchos casos, ¿no? Y esa no es la idea. Pero la verdad de las cosas es que esto lo tenemos que conversar. Y para ello, para que quede mucho más claro, ¿no? Tengo este video. ¿Podemos crecer sin límites o se nos va a acabar el mundo tratando de crecer de esta manera? Y quizás por eso muchos billonarios se ponen a ver hacia el espacio, ¿no? Porque ya claramente ven que hay un límite, pero no tiene por qué ser así. ¿Tenemos necesariamente que crecer hasta el infinito? Vamos a ver. Hola, soy Cecilia Morel y quiero invitarlos Perdón para por que esto, por las 16 de presidenciales noviembre aparecen siempre esto. El sistema económico actual se basa en un crecimiento continuo. Los países tienen que desarrollarse cada vez más, las empresas tienen que ser cada vez más grandes, las personas debemos ganar cada vez más dinero. Medimos el éxito y la felicidad con base en el crecimiento económico. El crecimiento continuo produce cada vez más bienes y servicios, y para que esos bienes y servicios se consuman, se nos mete en la cabeza la falsa idea de que cada vez tenemos más necesidades. El crecimiento, la producción y el consumo siguen un ciclo de retroalimentación que solo se mantiene si estos tres elementos están en constante crecimiento. Pero, ¿podemos seguir creciendo sin límites? Los humanos hemos modificado hasta tal punto nuestro hogar que nuestra propia supervivencia está en riesgo. Los problemas ocasionados por nuestra forma de vivir cada vez se hacen más rápidos, dañinos y difíciles de revertir. ¿Qué acaso no lo veíamos venir? Ya desde 1662, el escritor y jardinero John Evelyn se preocupó al ver la sobreexplotación de madera y pidió que la siembra y plantado de árboles fuera un deber nacional de todo terrateniente. Y 300 años después, en 1972, un estudio nombrado Los límites del crecimiento, basado en una simulación, mostraba las consecuencias de la interacción que tenemos los humanos con nuestro planeta. La conclusión fue sencilla. Si se continuaba con las tendencias de crecimiento, industrialización, contaminación, producción de alimentos y extracción de recursos, el límite de crecimiento del planeta se daría en los próximos 100 años. Y una vez llegado ese punto, habría un declive repentino e incontrolable. Lo sabíamos desde hace 50 años, pero en su momento ese estudio fue ignorado y además criticado por las industrias química y petrolera. Recientemente hemos visto que no estaba tan equivocado. Ese estudio sentó las bases para avisarnos que el crecimiento económico infinito en un planeta finito es imposible. Resulta que nuestro planeta sí tiene límites. En 2009, un grupo de científicos se reunieron y encontraron 9 procesos que regulan la estabilidad y resiliencia de los sistemas de nuestro planeta. Establecieron límites cuantitativos que determinan si los humanos podemos continuar viviendo después de eso. Cruzar los límites nos pone en riesgo y hasta ahora hemos traspasado 5 de los 9 límites. El modelo económico que seguimos nos hace pensar que solo es posible el desarrollo a través del crecimiento, pero esta forma de crecimiento desafía los límites de nuestro planeta y afecta el medio. Parece que pensamos que los recursos son infinitos porque para nosotros siempre han estado allí, y también parece que creemos que los residuos que producimos desaparecen mágicamente cuando los ponemos en el bote de basura. Hoy en día necesitaríamos 1.75 mundos para mantener nuestros hábitos sin consecuencias desastrosas, así que vivimos con recursos prestados del futuro y cada año acabamos con los recursos asignados más rápido. Es como si ya te estuvieras gastando hoy el salario que supones que ganarás dentro de 6 meses. Claro que el desarrollo ha mejorado nuestras vidas, pero paradójicamente el modelo actual altera otros aspectos que están afectando nuestra calidad, y se ha descubierto que el problema no es cuántos somos, sino cómo vivimos. Conviene replantearnos las relaciones sociales y económicas que nos han llevado a este punto. Modificar nuestra forma de vida no significa detener el bienestar, el desarrollo
desarrollo y la tecnología. Se produce suficiente comida para alimentar a 10,000 millones de personas. Actualmente somos menos de 8,000 millones y aún así 820 millones pasan hambre. Y ya hemos hablado de cómo la riqueza está distribuida de forma desigual. El planeta da para que todos cubramos nuestras necesidades y una sociedad donde las necesidades de todos estén cubiertas es una sociedad desarrollada. Lo que el planeta no puede soportar son nuestros caprichos, impuestos por un modelo consumista. Por eso se busca el desarrollo sostenible, donde una sociedad cubra todas sus necesidades sin poner en peligro a las generaciones futuras, o incluso un desarrollo regenerativo que enmiende lo que hemos hecho, aunque es más sencillo decirlo que hacerlo. Hola, soy Cecilia Morel y quiero invitarlos para que el próximo 16 de noviembre reelijamos aquello. Para lograr un planeta sostenible, la Organización de las Naciones Unidas propuso trabajar en 17 objetivos. Cada objetivo está relacionado con los factores de los que depende la sostenibilidad y propone líneas de acción claras para combatir los desafíos de la humanidad. Hay un largo camino que recorrer para lograr los objetivos, pero hay propuestas muy interesantes que se han desarrollado para lograr estos objetivos. La economía de la dona toma en cuenta las necesidades humanas sustentadas en los objetivos de desarrollo sostenible y los límites planetarios. Es una economía basada en un diseño regenerativo, circular y modular donde se consideran todos los impactos, desde la creación, la vida útil y hasta la disposición final. ¿Te ha pasado que se rompe la pantalla de tu celular y es más barato comprar uno nuevo que cambiarla? ¿O que tu computadora ya no son actualizaciones y tienes que comprar otra? Pues una de las ideas es evitar esos problemas que solo incentivan el ciclo de consumismo, producción y desechos. También está la contabilidad de costos reales. Muchas veces vemos que la opción más sostenible es la más cara, pero ¿qué pasaría si a las empresas no sostenibles se les empezara a cobrar cosas que antes no tenían precio? Por ejemplo, que a las empresas que usan pesticidas que afectan a los insectos se les cobrara el daño a los polinizadores, o a las mineras por la destrucción del paisaje. Probablemente encontraríamos nuevas soluciones sostenibles y los costos de producción de los productos sostenibles serían mucho más rentables. La cuestión es que la sostenibilidad requiere una transformación profunda con cambios estructurales, soluciones tecnológicas, instrumentos financieros, políticas públicas y una gestión y visión ecológicas. Pero el cambio más importante que se necesita es el cambio en la mentalidad y de cada uno de nosotros para que comprendamos los problemas y actuemos desde nuestras posibilidades. Nos estamos enfrentando a retos complicados y no se comparan con lo que le espera a las siguientes generaciones. Los problemas solo podrán ser superados por personas íntegras con conocimientos y habilidades tanto manuales e intelectuales como sociales. Suena preocupante y aterrador, pero ahora imagínate un planeta sostenible que sea equitativo, empático, responsable y con un gran vínculo con la naturaleza. ¿A poco no suena increíble? ¿Tú cómo te imaginas un mundo sostenible? Cambiemos el paradigma. En la descripción te dejamos un enlace con 170 pequeñas acciones que puedes implementar para impulsar un mundo sostenible. Curiosamente, antes de ir a... Efectivamente, ese tema se ha hablado mucho. Hace poco vi en las noticias que estaba el G30, ¿no? Pero la verdad es que Chile, como país, ¿no?, se adhiere a esta Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí está, de hecho, la página, por si alguno quiere verla, que se llama chileagenda2030.gov.cl. Aquí se detallan todos estos puntos de desarrollo sostenible, los 17 que salían allí: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico,
industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Así que aquí pueden notar todo lo que se ha hecho, las acciones destacadas, el video explicando esta estrategia y cómo Chile, personalmente, ¿no? Como país, busca, con este informe voluntario que se hizo en 2023, identificar dónde tenemos problemas y qué podemos hacer para mejorarlo. Porque este es un tema que no solamente se debiera hablar, no solo ahora en la presidencial, se debiera hablar siempre y todos debiéramos hablarlo. Porque la verdad de las cosas es que todos vamos a vivirlo, querámoslo o no. Y si no lo vivimos nosotros, lo van a vivir nuestros seres queridos. Nadie sabe cuánto vamos a vivir, pero tenemos a nuestros hijos, primos, sobrinos, ¿no? Y conocidos. Es cosa de mirar hacia afuera y ver a todas las nuevas generaciones que ya están naciendo y que no tienen idea de lo que les espera. Y si nosotros podemos hacer algo para que su trabajo, que ya va a ser arduo, no sea tan grande, pues nos hará ver un poquito mejor en la historia, ¿no? Independiente de que actualmente la cosa está un poco compleja. Pero allí se los dejo y tal cual como decía el video, todos, independiente de la carrera o profesión que estemos estudiando o que estemos ejerciendo, debiéramos aprender un poquito de esto, ¿no? Porque todos desde nuestro pequeño granito de arena podemos hacer algo, ya sea como estamos intentándolo hacer en este podcast, concientizando un poco más o hablando de los temas que nadie habla, hasta tratar de hacer nuestro pequeño aporte día a día, pero no por ello tenemos que caer en una desesperación existencial por esto, no. Podemos hacerlo, no tiene por qué ser una imagen, ¿no? Vaga, si nos planteamos posibilidades poco a poco, pero requiere que todos, absolutamente todos, conversemos de este tema. Con mayor razón quienes están en mayores partes de poder, pero todos podemos hablar de esto, ¿no? Así que espero les haya gustado el episodio de hoy. Como siempre, los invitamos a participar de la Ágora Científica, donde pueden escribirnos en nuestro Instagram institucional. Probablemente desarrollemos un Instagram específico para el Ágora Científica para que les sea un poco más sencillo comunicarse con nosotros quizás. También tenemos los hashtags microscopio filosófico y hashtag podcast para curiosos, los comentarios en los videos o escanear el QR para poder escribir en su formulario, ¿no? Y poder conocernos un poco mejor. Pero si no, no hay problema, seguiremos siempre tratando de ayudar y créanme que en este cerebrito neurodivergente nos faltan las preguntas por hacerse, así como en el de todos sus cerebros, sin importar cómo estén conectados. Así que los esperamos para un nuevo episodio de El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Nuevamente, si tienen apetito de información, aquí está nuestra bibliografía para que puedan averiguar un poco más de aquello, de las tierras raras, las legislaciones, la sostenibilidad y sustentabilidad y esta Agenda 2030 a la cual nuestro país, como muchos otros, se adhiere, ¿no? Y agradecerles y siempre pedirles que se suscriban, que puedan darle un like a los videos y comentar en ellos, porque nos ayuda muchísimo para tener una percepción de cómo está yendo esto, si está agarrando vuelo o no, si les interesa o no, y para saber en qué medida podemos apoyar su desarrollo, ¿no? Esto está hecho para los estudiantes de la Universidad Santo Tomás, pero todo aquel a quien esto le importe también es bienvenido. La idea es que seamos una gran comunidad de curiosos que podamos con nuestras preguntas y nuestra interacción poco a poco mejorar un poco este planeta, ¿no? Así que, tal cual como les digo siempre, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos próximamente en un nuevo episodio. Cuídense mucho.
Chao.